Leemos la palabra del Señor con toda reverencia y para la edificación de nuestra alma. Lucas 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Gloria a Dios. Con gozo, hermanos, pueden tomar su lugar. Gloria al Señor para siempre. Y en una aldea de la India hubo una familia que tomó la decisión de rendir su vida a los pies de Cristo. Pero esta decisión no les pareció a la mayoría de aquella aldea. Así que arremetieron contra ellos, llevándolos hasta la plaza central de aquel lugar. Y cuando ya los tenían ahí, en medio de la multitud, el líder de esta aldea les preguntó que si ellos negaban la fe que habían abrazado en Cristo, les sería perdonada la vida y no morirían. El padre de aquella familia en ese momento no pensaba qué decir. Entonces, lo que se le vino a la mente en ese momento fue un canto que había escrito, inspirado por Dios. Entonces comenzó a cantar ese canto muy célebre que todos conocemos y comenzó a decir: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y volvió a decir: he decidido seguir a Cristo, a manera de cántico. Ustedes se la saben. Él comenzó a cantar y a decir: he decidido seguir a Cristo. En medio de la multitud que estaba alrededor de ellos, que estaban dispuestos a terminar con la vida de cada uno de ellos si no negaban su fe en Cristo. Así este hombre seguía cantando diciendo: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás y no vuelvo atrás. Así que al ver que este hombre no negaba su fe y no se retractaba de lo que había creído, tomaron la decisión de matar a sus hijos. Asesinaron a sus hijos en presencia de ellos. Pero esto no fue del todo. Le dieron otra oportunidad de que si negaba a Cristo, entonces perdonarían la vida de su esposa. Pero este hombre, con determinación, seguía cantando el mismo cántico diciendo: si otros se vuelven, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y como el hombre estaba resuelto a no negar su fe, asesinaron también a su esposa. Pero este hombre seguía cantando: si otros se vuelven, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Le dieron otra oportunidad y le dijeron que si él negaba su fe, salvarían su vida. Recuerden las palabras que el Señor dijo: ¿de qué le sirve al hombre si gana su vida aquí en la tierra y la pierde al final? Así que tal vez esto es lo que habrá venido a la mente de este hombre, que cuando le dijeron que si negaba su fe,
le salvarían la vida. Pero este hombre seguía cantando este cántico con estas palabras: la cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Al ver que no negaba su fe, tomaron la misma decisión de quitarle la vida. Y aparentemente ahí terminó todo. Pero con la muerte de esta familia en aquella aldea india, se había sembrado la semilla del evangelio. Tiempo atrás, tiempos después, el jefe de aquella tribu reunió a toda la aldea en el mismo lugar donde habían asesinado a aquella familia que había abrazado su fe en Cristo. Y delante de toda aquella multitud, el jefe de aquella aldea reconoció su fe en Jesucristo, abrazando el evangelio, al ver la fe y el testimonio de aquella familia y de aquel hombre, que a pesar de que estaba su vida en riesgo de muerte, nunca volvió atrás. No se retractó de su fe, no dio un paso atrás, sino que este hombre, cuando asesinaron a sus hijos, él con determinación decía: no vuelvo atrás. Y cuando asesinaron a su esposa, de la misma manera, él decía: si otros se vuelven, yo estoy determinado a seguir adelante y no vuelvo atrás. De la misma manera, cuando le dijeron que si le quitaban la vida, él dijo: la cruz de Cristo está delante, el mundo ha quedado atrás, yo no volveré atrás. La semilla se había sembrado con la muerte de estos hombres, y ahora una aldea completa había abrazado el evangelio de Cristo. Ahí en aquella aldea donde una familia había decidido morir por la fe en Cristo, florecía el evangelio de Cristo en el corazón de todos. Lo mismo vemos allá en el libro de Daniel, en el capítulo 3, a 3 jóvenes que estaban resueltos a guardar su fe y no negarla, a pesar que su vida estaba expuesto a la muerte. Dice la palabra del Señor allá en el libro de Daniel que habían 3 jóvenes que eran parte de los judíos, que no adoraban a los dioses de Nabucodonosor, ni a la estatua que había erigido. Entonces, unos caldeos, con malicia en el corazón para acusarlos, dieron aviso al rey Nabucodonosor que 3 jóvenes no se arrodillaban delante de las estatuas, ni de la estatua que había erigido. Entonces él, lleno de enojo, los mandó a llamar. Y cuando estaban delante del rey Nabucodonosor, el rey les dijo: ¿es cierto que ustedes no adoran a mis dioses y a la estatua de oro que he levantado? Entonces el rey les dijo: les voy a dar la última oportunidad. Si ustedes la aprovechan, su vida será preservada. Pero si no adoran a los dioses y a la estatua, al son de los instrumentos musicales, inmediatamente serán asesinados. Y les dieron la oportunidad, pero ellos,
estaban determinados a lo que debían de hacer. Porque como judíos, ellos habían aprendido y se les había inculcado que no debían adorar a otros dioses, sino al verdadero Dios. Y al ver que, oiga lo que dice allá en Daniel 3:16. Y aquí vemos la determinación de ellos de no negar su fe. Hay muchos cristianos que hasta ahora en muchas partes del mundo están siendo amenazados en negar su fe. En muchas regiones donde aún el evangelio es prohibido, donde el que abraza la fe en Cristo, su vida está expuesto en una muerte. De la misma manera, estos hombres se encontraban cautivos en Babilonia, en un lugar donde era desconocido el nombre de Dios. Pero a pesar de que ellos se encontraban lejos del lugar donde habían nacido, no negaban su fe. Pero ahora, delante de un rey malo, se encontraban ante la muerte, que si ellos no negaban su fe, estaban expuestos a morir. Pero vean las palabras que estos jóvenes dijeron. Escúchalo bien, joven. Tú que eres joven y piensas que por ser joven no puedes consagrarte a Dios y entregar tu vida completa a Dios. Ahora nos encontramos en un país donde no hay prohibición de que uno pueda declarar su fe, pero muchos jóvenes se doblegan ante otros dioses paganos del mundo. Ahora muchos dioses se están doblegando ante el Dios del mundo, porque no tienen determinada su fe de vivir para Cristo. Pero estos jóvenes, ante la amenaza del rey Nabucodonosor, dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y en el versículo 17 dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos. Tomen en cuenta esto: al Dios que servimos, al Dios que ellos servían en el extranjero, lejos de su patria, en otro lugar. Ese lugar era un lugar pagano, pero ellos se guardaban para Dios. Y aunque estaban lejos, ellos servían a Dios en su vida. El Dios que servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos conocían a un Dios todopoderoso. Ellos tenían la seguridad en el corazón de que Dios los podía librar del horno de fuego al que serían expulsados si no negaban su fe. Pero vean la decisión que ellos tenían guardado en el corazón. Ellos creían y tenían fe, conocían de que Dios tenía el poder de librarnos del horno de fuego, pero tenían también la determinación en el corazón que si Dios no quería. Por esto es que el Señor, en su oración antes de ir a la cruz, finalizaba diciendo con estas palabras: pero que sea tu voluntad y no la mía.
Porque muchos cristianos, cuando Dios no quiere, muchos cristianos comienzan a dudar de su fe y comienzan a decir: tal vez Dios no me escucha. Otros comienzan a pensar de que tal vez Dios ni siquiera existe y comienzan a dudar de la fe en Dios. Por estas razones que tenemos que conocer de que Dios es soberano, que Él hará cuando Él quiere, no es cuando nosotros querramos. Porque muchas veces cuando nosotros querramos que Dios diga sí, Él dirá no. Y muchas veces cuando querramos que Dios diga no, Él dirá sí. Porque debemos de estar en la voluntad de Dios, de lo que Dios quiera hacer con nuestra vida. Y estos también estaban determinados que si Dios no los libraba, estaban dispuestos a ir a la hoguera con tal de no negar su fe en Cristo. Ellos le dijeron también a Nabucodonosor: y si Dios no nos libra, debes de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta debe de ser la determinación de cada uno de nosotros. Tal vez ahora que vivimos en un país que no tiene ninguna prohibición en cuanto a la fe que nosotros profesamos, que no hay ninguna prohibición en declarar nuestra fe, pero debe de saber que aquí cerca de donde nos encontramos, tal vez a unas 2 horas de donde nos encontramos en Chiapas, aún en una región de ese estado mexicano de Chiapas, muchos cristianos siguen siendo asesinados por no negar su fe en Cristo. Pero nosotros que estamos en este lugar, donde las mismas leyes de nuestro gobierno nos respaldan en cuanto a profesar nuestra fe en Cristo, deberíamos de ser los cristianos más bienaventurados, porque no tenemos ninguna amenaza en cuanto a la fe que profesamos. Pero en otros lugares sí, mi hermano. Pero vemos también en la palabra de Dios que cuando estos 3 jóvenes hebreos se negaron a lo que el rey demandaba, porque eso iba en contra de los principios de ellos, entonces fueron echados al horno de fuego. Y al ser echados al horno de fuego, entonces vemos lo que Dios hizo. Cuando fueron tomados, apresados, aparentemente Dios no había intervenido, sino hasta que cuando ellos se encontraban ahí en el horno de fuego fue que Dios obró. Porque dice que como el horno había sido calentado más de lo normal, los que habían echado a esos 3 jóvenes al horno de fuego fueron quemados y murieron. Pero fue gran sorpresa para el rey Nabucodonosor al ver lo que sucedía en el horno de fuego. Dice en el versículo 24 del capítulo 3 de Daniel: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey.
Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Esto fue lo que llamó la atención y sorprendió al rey Nabucodonosor. Y dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Tómelo en cuenta, mi hermano. A veces no es del todo malo cuando Dios expone nuestra vida al peligro. Por eso el Señor Jesucristo dijo: para que en vosotros Dios sea glorificado. Dios quería glorificarse en ese momento. Dios tenía sus planes en ese momento, pero también en la vida de estos 3 jóvenes. No debemos de olvidar nunca, mi hermano, que Dios tiene planes en la vida de cada uno de nosotros. Pero Dios nos probará como probó la vida de Abraham en Génesis 22. Dios también nos examinará a nosotros. Y cuando Dios nos pruebe, nos ponga en el horno de la prueba, es para ver también que si nosotros vamos a mantener nuestra fe, Dios probará también si no vamos a negar nuestra fe. Ahora aquí miramos que Dios quería glorificarse. Por eso dice la palabra de Dios: yo honro a los que me honran. Yo recompenso a los que me honran. Dios pone en lugar de honra a los que le honran, a aquellos que están determinados a seguir hacia adelante sin importar las amenazas de muerte, sin importar aunque su vida esté expuesto a la muerte. Cuando aquellos hombres estén dispuestos a no negar su fe. Ahora vemos al rey Nabucodonosor, que se había erigido como un Dios sobre la tierra. Ahora reconoce que hay un solo Dios. Y les dice a estos 3 jóvenes, con gran espanto les dice: siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y como era tanta la sorpresa, dice que se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes de los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Vean bien, no cumplieron el edicto del rey, pero al no cumplir el edicto del rey, esto implicaba la muerte. Cuando ellos se negaron a cumplir lo que el rey les dijo, que si ellos no se doblegaban ante los dioses y la estatua al son de los instrumentos musicales, ellos iban a morir. No que estaban siendo amenazados por un maestro, como ahora
muchos jóvenes que estudian y les dicen: si tú no sales en la presentación del carnaval vestida casi desnuda, levantando las piernas al son de la banda, sépalo muy bien que vas a perder el grado y te vamos a quitar puntos. Entonces llega el joven cristiano a la casa y dice: me están amenazando que si yo no salgo a esa presentación, yo voy a perder el grado. Y yo no quiero perder el grado. Entonces muchos padres cobardes, que no tienen principios, que no tienen determinación. Y eso que no es la muerte, mi hermano. Imagínense ustedes que si le dijeran a ustedes: niegue su fe, si no niega su fe lo vamos a matar. ¿Qué hará usted? Mire, mi hermano, yo me imagino a muchos cristianos que sin pestañear dijeran: bueno, sí, yo me voy a convertir a la religión de ustedes con tal de que no me maten. Total, yo iba a esa iglesia de mala voluntad, yo no iba de buena voluntad. Además, cuando yo acepté a Cristo, me obligaron para que aceptara. Me llevaron a la fuerza y me decían: acepta a Cristo. Y como yo no quería que me siguieran insistiendo para quitármelo de encima, yo acepté a Cristo. Pareciera que fue así como muchos aceptaron a Cristo, porque no están determinados, que con una amenaza del diablo, con una oferta del diablo, se olvidan de la promesa que han hecho con Dios, de serle fiel hasta el final. No son como aquel hombre que dijo que si otros se vuelven atrás, si niegan su fe, yo sigo adelante, yo no voy a volver atrás. Pero cuántos cristianillos, cuántos cristinos, porque parece que muchos no son cristianos sino cristinos. Hay muchas cristinas también, que en vez de llamarse cristianos deberían llamarse cristinos o cristinas, porque no están determinados a defender su fe, que con una sola amenaza, que con una sola oferta del diablo, tan fácilmente ellos ceden a negar sus principios. Pero estos no estaban siendo amenazados por algún maestro, ni tampoco lo que perderían fuera la vida, sino puntos. Muchos por no perder puntos. Y escúchelo bien, cristiano, usted que oirá este mensaje: ¿cómo es posible que con nada ceden a negar sus principios? Pero estos, dice el rey, que no accedieron a la amenaza del edicto del rey, que ante la gran amenaza de morir, de ser asesinados de la peor manera, ellos le dijeron al rey: debes de saber que no vamos a acceder a tus demandas, porque las demandas tuyas va en contra de nuestra fe y de nuestros principios. Por tal razón, no vamos a acceder. Y si esto significa la muerte, en otras palabras, ellos dijeron: estamos dispuestos a morir. ¿Cuántos están dispuestos a morir por Cristo, hermano? Pocos. Tal vez porque aman su vida, pero si aman su vida aquí, la perderán. El Señor dijo que si el que pierda su vida aquí en la tierra, la salvará. Vuelvo a preguntar:
¿Cuántos están dispuestos a morir por Cristo si estuvieran siendo amenazados a negar su fe? Ahora ya subió un 60%. Pero ahora vean lo que le dice el rey a los jóvenes: que ustedes no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Hermano, si muchos de nosotros estuviéramos firmes, determinados ante las amenazas del mundo, ante las demandas del mundo, si ya sea un agricultor, estudiante, maestro, licenciado, arquitecto, ingeniero, hombre de a pie, o que sea una persona reconocida, grandes y pequeños, estuvieran determinados a decir: no, yo no me presto a esta aberración, yo no me voy a prestar a esta bajeza, porque esto va en contra de mis principios. Si muchos maestros dijeran así, si no se doblegaran tan fácilmente, entonces el mundo, en vez de blasfemar contra el camino santo de Dios, dijeran: el camino de estos cristianos es el camino verdadero. Y hasta el gobernante, los gobernantes, tal vez crearan una ley que dijera: todo aquel que se atreva a blasfemar contra el Dios de estos cristianos, lo vamos a descuartizar. Todo el que se atreva a blasfemar contra el Dios de estos que creen en Jesucristo, los vamos a encarcelar. Pero no pasa eso, mi hermano, al contrario. ¿Por qué? Porque a muchos no están decididos a morir por Cristo, que le tienen miedo a la muerte, que son más fácil de que nieguen su fe a que ellos estén decididos a morir por Cristo. Ahora este hombre dice: aquel que se atreva a blasfemar contra el Dios de estos hombres será descuartizado y su casa será convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, a Mesach y a Abednego en la provincia de Babilonia. Ve, mi hermano, que como dice la palabra de Dios, que Dios honra a los que le honran. Ahora acompáñeme a ver otros ejemplos que hallamos allá en la carta a los Hebreos. En el capítulo 11 dice la palabra del Señor acerca de estos héroes de la fe, que estuvieron también dispuestos a dar su vida por no negar su fe, que cuando los amenazaron para que negaran su fe, ellos estaban dispuestos a morir con tal de no negar su fe. Dice la palabra del Señor allá en Hebreos 11:34 acerca de estos que prefirieron mejor morir antes que negar su fe en Cristo Jesús. Dice la Biblia: estos hombres apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección.
Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Vean bien. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Significa, mi hermano, que también, como sucedió a muchos, los amenazaron, los atormentaron en la hoguera y con otro tipo de formas de castigo con tal de negar su fe. Pero aunque fueron atormentados de diversas maneras, de la peor forma, con castigos terribles, para que ellos, al ser atormentados, dijeran: basta ya, ahora sí voy a negar mi fe. Pero dice que aunque fueron atormentados, mi hermano, no aceptaron el rescate. Que cuando les decían: niega a Cristo y te vamos a salvar, no te vamos a matar, ellos, aunque atormentados, no negaban su fe. Decían: prefiero morir de esta manera. Mi hermano, si ustedes buscan en internet todos los instrumentos que utilizaron en la Santa Inquisición o en la mal llamada Guerra Santa contra aquellos que profesaban una fe contraria a la religión que imperaba en aquel tiempo, mi hermano, ustedes quedarían asustados. A muchas personas los mataron de una forma vil y despreciable, de una forma miserable. Pero aunque fueron atormentados de la manera más vil, ellos no aceptaron el rescate. Prefiero morir. ¿Recuerdan ustedes, mi hermano, aquellos cristianos que fueron llevados al Coliseo romano? Que cuando abrían, ya estaban los leones ahí en medio del Coliseo, con gran hambre, dispuestos a devorar a las personas que entraban ahí en medio del Coliseo romano, que para los romanos era un espectáculo. Entonces, como un ultimátum, les decían: si niegas tu fe, no te vamos a llevar hasta allá. Pero si niegas tu fe, si no niegas tu fe, entonces te vamos a soltar para que te devoren los leones hambrientos que están ahí en medio del Coliseo. Pero estos hombres, mi hermano, esta gente, hombres y mujeres, estuvieron dispuestos a que fueran devorados por aquellos leones hambrientos antes de negar su fe. ¿Cómo está su fe usted en Cristo, mi hermano? ¿Usted estaría dispuesto si se levantara una ley contra su fe? Que si se creara una ley contra los cristianos y los que no negaran su fe en Cristo serían asesinados, ¿qué haría usted, mi hermano? ¿Estuviera dispuesto también a morir como aquellos primeros cristianos que estuvieron dispuestos a morir y no negar su fe? Ahora dice la Biblia que estos héroes de la fe, que aunque estaban siendo atormentados, no aceptaron el rescate. Que cuando le decían: niega a Cristo y te vamos a salvar la vida, ellos decían con determinación: yo estoy dispuesto a morir por Cristo, pero no voy a negar mi fe.
De la misma manera como aquel hombre en la India dijo: no vuelvo atrás, estoy dispuesto a morir, porque he conocido el camino, la verdad y la vida. Y el que ha conocido el camino, la verdad y la vida, aun aunque esté su vida en peligro de muerte, no vuelve atrás. No negará su fe, aunque estuviera siendo amenazado. Y dice que estos no aceptaron el rescate. Estuvieron dispuestos a morir por no negar su fe. Y dice la palabra del Señor, mi hermano, gloria a Dios, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, parientes, prisiones y cárceles, fueron apedreados. Es decir, que esta gente, muchos de ellos murieron hasta ser ensangrentados. Amén. ¿Recuerdan ustedes cómo murió el primer mártir del evangelio, Esteban? Amén. Murió apedreado, mi hermano. Qué bueno fuera de que fuera muerto de una forma lenta, sin sentir, con la pena de muerte. Muchos murieron de una forma terrible. Amén. Apedreados hasta morir. Otros, dice la palabra del Señor, que murieron aserrados. Estaban ahí y le decían: te vamos a dar la última oportunidad. Niegas a Cristo y te salvamos la vida. Pero si no niegas a Cristo, vas a morir de esta manera. Mire, ya con la sierra dispuesta. Pero aquellos hombres dijeron: prefiero morir aquí. Dice la palabra del Señor que el que niega a Cristo aquí, eso es algo que debemos de guardar en nuestro corazón. Porque ahora que no haya amenaza de muerte, mi hermano, pero ¿por qué tan fácilmente muchos niegan a Cristo, mi hermano? Me parece que tú eres cristiano. Y dice: no, yo no soy cristiano, yo voy a esa iglesia, pero yo te he visto con una Biblia entrar ahí. No, pero yo llevo la Biblia porque me obligan mis papás a llevar la Biblia. ¿Viene usted de verdad porque usted ama a Cristo? ¿O viene porque ha tomado el evangelio como una religión, como un pasatiempo? Pero esto, mi hermano, decían: niegas tu fe y te salvamos, pero si no niegas tu fe te vamos a matar de esta manera. Estos hombres decían: prefiero morir y no negar mi fe, porque el que niega a Cristo aquí en la tierra también será negado allá delante de los ángeles y de su Padre. El Señor también lo negará. Muchos que por cobardía, por amenazas de muerte o por otra cosa, que nieguen a Cristo aquí, allá también el Señor le dirá: yo no te conozco, yo no sé quién eres tú. Y aunque usted le diga, que el que no esté determinado le diga: ay, Señor, pero yo fui cristiano 20 años, yo asistía a esa iglesia de color blanco, hasta pudiera decir: pero si hasta yo era líder en esa iglesia. Pero acuérdate que negaste tu fe. Yo no te conozco. Si alguien niega a Cristo aquí en la tierra, el Señor también le negará allá en los cielos. Lo desconocerá y le dirá: yo no sé quién eres, yo no te conozco. Amén. Mi hermano, esta gente murió aserrada, como cuando comienzan a destazar a las reses, destazados
aserrados a la mitad. Pero a pesar de eso, en el último suspiro decían: no voy a negar a Cristo, yo sigo a Cristo, yo no voy a volver atrás, jamás voy a negar a Jesucristo. ¿Diría usted de la misma manera también, mi hermano? Pero que no sea del dentes a labios. Que si usted dice que no va a negar a Cristo, tiene que demostrarlo también. Amén. Que no sea un decir nada más. Que no sea un decir para salir de paso. Porque estos murieron apedreados, mi hermano. Murieron aserrados. Dice también la palabra del Señor: fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y yo considero, mi hermano, que el más pobre de alguno de nosotros vive como un rey, como vivieron ellos. Y entonces, ¿por qué muchas veces se desanima? ¿Y por qué muchas veces se debilita? ¿Y por qué muchas veces dice: ay, es que el evangelio es duro? No, usted no conoce el verdadero evangelio. Ante estas circunstancias, ante esta situación, que los cristianos estamos navegando como en aguas calmadas, hermano, que no hay peligro de nada. Y muchos cristianos se desaniman y dicen: ay, yo creo que ya no voy a seguir. Y vamos a otros: hermano, ¿y qué pasa? ¿Por qué usted ya no quiere seguir? Lo que pasa, hermano, que estoy desanimado. ¿Y por qué está desanimado? Por cosas triviales, mi hermano. O aquellos cristianos que por una mala mirada, mira a su hermano que está a su lado, mírelo con una mala mirada, a ver si dice: no, pero aunque me mires con una mala mirada, yo no vuelvo atrás. Mírelo y dígaselo. Gloria a Dios. Pero cuando que diga con una mala mirada: yo que ya no voy a seguir. ¿Y qué? ¿Por qué usted ya no quiere? Ya no llega. No le hemos visto a la iglesia, mi hermano. No, lo que pasa es que el pastor con una mala mirada me mira. Yo les digo a ustedes, muchas veces me han dicho que yo soy muy enojado o siempre con una mirada seria, pero les digo, yo no soy así. A veces Cristo lo cambió a uno, mi hermano, pero a veces ya la cara ya no la puede cambiar uno. Amén. Es verdad que Cristo lo cambió, pero hay cosas que ya no se van a cambiar. Amén. Gloria a Dios. ¿O qué dice? No, lo que pasa es que el hermano me mira con una mala mirada. Gracias a Dios que en esta congregación, y yo estoy muy agradecido con Dios por esto, pero también me hace pensar que han madurado muchos de ustedes también. Porque en otras congregaciones, no, lo que pasa es que los ricos miran a los pobres como algo que no sirve. Yo le doy gracias a Dios, mi hermano, que hasta ahora somos uno en Cristo. Amén. Que nadie puede decir que alguien que Dios ha bendecido mire como algo insignificante a aquel que aún no ha recibido la bendición de Dios. Pero cuánta gente se va con nada, con una mala mirada. Aunque es difícil de creer, al ver todo esto que estamos observando, mi hermano, a esta gente, por no negar su fe, todo lo que sufrieron y de la manera más horrible que murieron, para que nosotros digamos, mire, yo me imagino al Señor allá arriba teniendo vergüenza de los cristianos, tapándose el rostro de vergüenza de los cristianos del siglo XXI. Que en pleno siglo XXI no hay amenaza de nada, mi hermano. ¿Y cómo viven muchos cristianos? Desanimados, desalentados, sin fuerza. Yo creo que ya no voy a seguir. Yo creo que mejor me voy al mundo. Se vuelven atrás, dan marcha atrás, dan un paso atrás.
Porque dice, no, lo que pasa es que el evangelio es muy duro. Yo luché, yo hice el intento, yo puse todo de mi parte, pero no pude. No pude ser buen cristiano. ¿Y de qué manera, mi hermano? Por eso es que hay que entregarse a Cristo de corazón, de todo, hermano. Hay que quitar desde la raíz del corazón aquí, desde el fondo del corazón, arrancar desde la raíz toda obra pecaminosa para entregarse a Cristo completamente, con determinación, pase lo que pase. Y esta gente murió, mi hermano, gloria a Dios, de la forma más terrible, huyendo de un lugar a otro, en cuevas, en cavernas, a veces con hambre, sin comer muchos días, con tal de guardar su vida, escondiéndose de un lugar a otros, pobres, errantes, en cuevas, en cavernas, dice la Biblia. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, no recibieron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y ya vamos a finalizar, gloria a Dios. Pero hubo un hombre llamado Policarpo, que fue pastor de la iglesia de Esmirna en los inicios de la iglesia cristiana. Llegó el momento que lo apresaron y le insistieron, porque era un hombre anciano ya, y de muchas maneras, con adulación, buscaron la forma y le decían: mira, ya eres anciano, piensa en ti, ya estás grandecito, ¿qué te cuesta? Mire, mi hermano, ¿sabe qué debía decir él? Que el César era el rey. ¿Qué te cuesta decir y honrar al rey? Y te salvamos la vida, ya estás grandecito, ya eres anciano, piensa en tu vida. Y como este hombre no se doblegó, sino que estaba dispuesto a dar su vida por su fe en Cristo, entonces lo llevaron a la muerte. Pero cuando estaba a punto de morir, cuando estaban a punto de asesinarlo, le dieron una última oportunidad y le decía: mira, si niegas a Cristo, no te vamos a matar, vamos a salvar tu vida. Pero oigan las palabras que dijo este hombre: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años. ¿Cuántos años lleva usted, mi hermano? Apenas lleva un par de años y ya siente que los pies le son pesados para seguir adelante. Y siente que ya no puede, ay, ya no puedo. Pero este hombre dijo: durante 86 años le he servido a mi Señor Jesucristo y nunca me ha causado daño alguno. Él mismo. ¿Le ha causado algún daño el Señor? Desde que usted aceptó a Cristo, como muchos dicen, desde que yo acepté a Cristo, en vez de que me fuera bien, me está yendo mal. Si a usted le dieron le ofrecieron un evangelio de chocolate, lo engañaron. Si le dijeron: venga Cristo y todos sus problemas van a ser resueltos, acepta a Cristo y todo le va a ir bien. O a otros les han engañado diciéndole: si aceptas a Cristo vas a ser prosperado. Y muchos: pues sí, entonces si aceptar a Cristo yo voy a ser rico, entonces acepto a Cristo. Y si no pasa eso, mi hermano,
¿Cuántos al aceptar a Cristo fueron abandonados, abandonadas? ¿Cuántos por aceptar a Cristo se separaron de ellos o de ellas? ¿Cuántos por aceptar a Cristo, en vez de ver lo que les dijeron engañosamente, no es lo que pensaban? Por eso si le dijeron a usted, acepta a Cristo y todo le va a ir bien, lo engañaron. Porque este camino es un camino lleno de dificultades. También para cada cristiano que quiere seguir a Cristo y llegar hasta el final y no negar a Cristo, también tendrá que caminar por su propia vía dolorosa. También hay una vía dolorosa para cada uno de nosotros. Pero este hombre dijo, el Señor Jesucristo no me ha causado ningún daño. Por 86 años le he servido. Y él dice, ¿cómo puedo negar a mi Rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? ¿Piensa usted de la misma manera, mi hermano? Al escuchar ese testimonio, el gobernador amenazó de echar a Policarpo al foso de las fieras si continuaría firme en su testimonio. El gobernador le dijo, tengo listas las fieras y te echaré entre ellas, a menos que cambies de pensar. Policarpo contestó sin temor alguno, que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de las persecuciones. Mejor sería que los hacedores de maldad se convirtiesen del mal al bien. ¿Entendieron lo que este hombre dijo? No es bien que uno se retracte de su fe para pasarse al bando de ustedes. Al contrario, lo mejor sería que los hacedores de maldad abracen la fe en Jesucristo. Y así murió. Murió de la manera más vil, más terrible, más dolorosa, pero murió sin lugar a dudas como murió Esteban, con una sonrisa en su rostro, alabando al Señor. Aunque ustedes me volvieran a matar, yo jamás negaría mi fe. Mi hermano, terminamos con estos textos que dice la palabra del Señor allá en Isaías 52:2. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempos pasados para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Por eso dice la palabra del Señor: no vuelvas a Egipto, no te retractes, no des marcha atrás, porque así como el pueblo de Israel volvió a Egipto para ser esclavizados por ellos. Pero allá en Jeremías 42:19 dice: Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto. Para nosotros sería: no vuelvan al mundo. ¿Escucharon bien, hermanos? No vayáis a Egipto. Sepan ciertamente que les aviso hoy. Y allá en Jeremías 42:20 dice: ¿por qué hiciste cerrar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová diciendo: ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Y os los declaré hoy. No han obedecido
a la voz de Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a ustedes. Ahora pues, sepan de cierto que a espada de hambre y de pestilencia morirán en el lugar donde desatasteis entrar para morar ahí. El profeta Jeremías le decía: no regresen a Egipto, no vuelvan a Egipto, porque si vuelven a Egipto les irá mal. Y ahí mismo en el libro de Jeremías, mi hermano, Jeremías les dice al pueblo: si ustedes dejan a Dios, sepan bien que traerán amargura para sus propias vidas. Pero ellos no obedecieron, no creyeron. Y allá en Jeremías 43:2 dice: dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentiras dices. ¿No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morar ahí? ¿Y qué dice en primera de Juan 2:15? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden del Padre. ¿Cuántas veces, hasta la saciedad, en repetidas veces, uno les dice, aconsejando: hermanos, manténganse firmes, sean fieles a Dios, no den marcha atrás, estén firmes en sus caminos, no se vuelvan al mundo. Si se vuelven al mundo les va a ir mal. Pero ¿cuánto, mi hermano, les entra aquí y les sale aquí? ¿A cuánto Dios les ha hablado por un mensaje de la palabra de Dios? Y muchos han hecho caso omiso. Pues eso es lo que dijo Jeremías. Pero la gente no hizo caso, al contrario, le dijeron: no, tú mientes, Dios no te ha hablado. Pero ahora, mi hermano, en Jeremías 2:18 dice: ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? Le pregunto allá a usted, mi hermano, y a ustedes jóvenes: ¿han dejado algo todavía en el camino de Egipto? Porque parece que como que muchos dejaron algo pendiente allá en Egipto, porque muchos siguen transitando ese camino de Egipto. Pero le pregunto a usted: ¿dejó algo en el mundo? Porque si dejó algo en el mundo, váyase al mundo. Porque Dios no te obliga a servirle a Dios. Además, Dios jamás aceptará a alguien que le esté sirviendo a la fuerza. Pero le pregunto yo a usted: ¿dejó algo en Egipto? ¿Dejó algo en el mundo para que continuamente diga: mejor volvamos a Egipto, como decía el pueblo de Israel? ¿Qué tienes tú en Egipto para que en cualquier fiesta del mundo tus pies corren para allá? Hay muchos cristianos que no están determinados, que suena la música del mundo y para allá corren. ¿Qué tienes tú en Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová el Señor, Jehová de los ejércitos. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino
Por eso, mi hermano, no dé marcha atrás. Porque el que pone su mano en el arado, dice el Señor, y mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Póngase de pie, gloria a Dios. Y póngase de pie. Y levante sus manos al cielo. Y haga un examen en su vida. Haga una reflexión. ¿Cómo ha servido a Dios hasta ahora? Y si usted no ha sido fiel a Dios, si no ha sido firme, si no ha sido un cristiano que está determinado, que con las ofertas del mundo, que con las ofertas del diablo, con nada, usted da marcha atrás, mi hermano, examine su vida en esta noche y ore al Señor. Señor, ayúdame a que yo sea fiel, que si los tiempos cambiaran, si llegara el momento en que nuestra vida fuera amenazada, que nuestra fe fuera amenazada, que negáramos nuestra fe, que nos amenazaran para negar nuestra fe, Señor, te pedimos que nos ayudes. Queremos ser fieles. Si usted no está firme, si usted no está determinado, si con nada usted niega su fe, si con nada usted da marcha atrás, si con nada usted se ha vuelto atrás, si con las ofertas del mundo y del diablo usted se ha vuelto atrás, ore al Señor. Pídele al Señor, mi hermano, porque el Señor dijo que aquel que niega a Cristo aquí en la tierra, aquel que se avergüenza de Cristo aquí en la tierra, escúchalo bien, si tú niegas a Cristo aquí en la tierra, si tú niegas tu fe aquí en la tierra, si por algo que no vale la pena niegas tu fe aquí en la tierra, sépalo muy bien, que también el Señor Jesucristo un día te negará allá delante de los ángeles y de su Padre allá en los cielos. Oh Dios, ayúdanos, renueva nuestras fuerzas. Si cambiaran los tiempos y que llegaran tiempos peligrosos, cuando nuestra fe sea amenazada, Señor, ayúdanos a no negar nuestra fe. Y que si nuestra vida estuviera expuesta a la muerte, si llegara el extremo de que nuestra vida estuviera siendo amenazada, oh Dios, que no nos falten las fuerzas para no negar nuestra fe. Ayúdanos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Así como dijo Policarpo, que por 86 años te había servido y tú nunca le habías fallado y nunca le habías causado ningún mal. Así también de la misma manera, Señor, el tiempo que falta, el tiempo que reste, Señor, hasta tu venida o hasta la muerte, ayúdanos a ser valientes, a serte fieles, a mantener la promesa de serte fieles hasta el final. Pues tu palabra dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Dios, muchas gracias. Amén, Señor. Amén. Gloria.